los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de Magazine Informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y su director Sebastián y Notidía. Y todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Escuchemos las noticias, sigan Magazine Informativo Vive Consciente, compártanlo con sus amigos, con sus cercanos. Cuéntenles que es un programa que siempre está mostrando la realidad del país, donde también se habla de los valores y la ética, el amor por la patria, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la democracia de la República de Colombia. Pero antes de dormir, saquemos la mente y el corazón de toda esta situación poco fácil por la que estamos viviendo. Hoy tenemos un balance que hace el señor fiscal general de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado. Vamos a escucharlo. Y terrorista ayer contra el Palacio de Justicia de Tuluá, como tantos otros casos en Colombia, y la Fiscalía ya priorizó esa investigación y está en el proceso para buscar el esclarecimiento. No es posible que a la rama judicial del Poder Público, a la Fiscalía General de la Nación, que además son los entes que defienden a la ciudadanía en el marco de las investigaciones contra criminales que se salen del código ético y entran en el código penal, terminen generando lo que se ha generado. Por eso yo creo que tenemos instituciones, seguimos teniendo las instituciones y por lo pronto esta Fiscalía General de la Nación le sigue cumpliendo a los colombianos con más de 5.000 personas, con resultados concretos y por supuesto con un espíritu resiliente que este país tiene que tener para salir adelante y para seguir en esta dinámica que tenemos. Fiscal, pero por ahora, ¿qué pistas hay sobre quiénes y con qué propósito quemaron el Palacio de Justicia ayer en Tuluá? Mire, nosotros hemos tenido en la zona del Valle del Cauca, que involucra Tuluá, que involucra Buga, que involucra Cali, que lleva hasta Popayán, una incidencia de grupos armados organizados que además está respaldado por elementos materiales probatorios, por evidencia física, que ya nos ha llevado a que jueces de garantías en el país les impongan medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a miembros de organizaciones como el ELN, como la de Dagoberto Ramos, que es una disidencia de las FARC en el Cauca, como la Carlos Patiño, que es otra disidencia de las FARC en el Cauca, sobre todo los hechos de Popayán, y seguramente sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de los contextos que estamos observando. Por lo pronto, el caso de ayer es un caso que se encuentra en priorización, ya hay un equipo de trabajo, ya se destinaron unos fiscales especializados para poder avanzar en la reconstrucción de esos hechos y decirle al país que nosotros ya tenemos el contexto de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo en algunas ciudades del occidente del país y ya sabemos además que detrás de esos homicidios pues se encuentran esas estructuras delincuenciales que nos va a permitir tener un esclarecimiento pronto de los diferentes hechos delictivos en esos lugares. Y seguramente, fiscal, le voy a preguntar por algunos hechos puntuales, algunos casos que han tenido impacto en la opinión pública, pero antes que eso déjeme preguntarle en dónde y en qué ha estado la Fiscalía General de la Nación en medio del paro, porque hay un momento crítico ciertamente que vive el país y la gente se pregunta dónde están y en qué andan sus instituciones. Bueno, mire, la Fiscalía General de la Nación desde el día primero, desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las
protestas pacíficas acompañadas de las manifestaciones delincuenciales o delictivas que además se han tratado de filtrar dentro de esas manifestaciones o esas protestas pacíficas, destinó 7 grupos o líneas investigativas, dentro de las cuales están los homicidios, dentro de ellas tenemos también el abuso de autoridad, tenemos también la agresión contra los funcionarios públicos, tenemos también el daño en bien ajeno, en fin, una cantidad de líneas. Le acabamos de añadir las mesas relativas al uso de redes sociales, que eso es un tema importante que tenemos que plantear, y sobre esa base se ha venido trabajando con 5.000 personas en el país de la Fiscalía. Hemos logrado 203 imputaciones, y decirle imputaciones o decirle medidas de aseguramiento en este país es que la Fiscalía no es un ente que puede ir y tomar decisiones autónomamente, José Manuel. Nosotros somos parte de la rama judicial, nosotros no somos la Policía Nacional, nosotros no somos el Ejecutivo, nosotros vamos al juez de garantías con elementos materiales probatorios que nos permiten tener certeza judicial y posteriormente logramos unos resultados. Muchas veces la gente celebra una captura, pero es la Fiscalía General de la Nación la que con responsabilidad posteriormente tiene que sustentar esas capturas. Hemos hecho imputaciones por violencia contra servidor público, por terrorismo, por obstrucción de vías públicas, por incendio, por homicidios. Sí. En este momento tenemos 18 homicidios, digamos, con ocasión de las manifestaciones violentas constatados por la Fiscalía, de 44 muertes que se han producido desde el inicio de las manifestaciones hasta el día de hoy, de las cuales por supuesto estamos nosotros verificando si tienen relación o no con las manifestaciones, y ya hemos descartado 19 homicidios que no tienen nada que ver con las manifestaciones. Casos, por ejemplo, en Neiva, un manifestante que sufrió un infarto en una manifestación y tenemos las pruebas de su familia, y etcétera. Hay casos que no tuvieron que ver necesariamente con estos temas, pero por supuesto la Fiscalía persigue toda la criminalidad independientemente de donde se produzca. Fiscal, quiero ser muy puntual preguntándole por algunos casos específicos y espero que usted también sea muy puntual en sus respuestas. Alison Méndez, la joven de Popayán de 17 años, que el pasado el 12 de mayo se quitó la vida horas después de haber estado detenida o de haber sido aprendida por el SMAT. Ustedes han dicho que allí no hubo violación, pero ¿hubo algún abuso por parte del SMAT o de la policía en el caso de esta joven? Le hago toda la explicación de este contexto. Dentro de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía está la trazabilidad fílmica, que son los elementos materiales probatorios, en donde esta persona entró a la URI de Popayán y posteriormente entró con un defensor de derechos humanos, estuvo acompañada con ese defensor de derechos humanos, fue entrevistada ya en la Fiscalía General de la Nación, en la URI, y termina siendo entregada a su abuela. Allí ella no hace ninguna manifestación ni denuncia sobre un acceso carnal violento o una violación, y por ende podemos descartar claramente que no existió ningún tipo de agresión, de acceso carnal violento o violación en el marco de su permanencia dentro de la URI. Sí. En el marco de lo que ocurrió cuando ella la trasladan, que fueron las imágenes que vio todo el país, se encuentra en investigación la Fiscalía. ¿Qué se hizo en la Fiscalía desde el primer día? Inmediatamente se designaron 2 fiscales expertas en género, porque además aprobamos un grupo de trabajo, se firmó un grupo de trabajo para acompañar cada una de esas investigaciones por género. Se envió un grupo de investigación con un psiquiatra, con un médico forense, con un laboratorio químico. Recogimos las pruebas genéticas para remitirlas también al Instituto de Medicina Legal y se encuentra en investigación ese proceso y prontamente le daremos respuesta al país. Pero quiero hacer sobre este tema una particularidad, José Manuel. Esa noche, a través de las redes sociales, se vehicularon mensajes como quémenlo todo, incluso a través de hashtag en redes y en medios de comunicación, en redes sociales. Generaron además información falsa. Y mire la paradoja. Esto generó la quema de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal de Popayán.
Y todo fue por cuenta de esto que yo les estoy explicando, donde se señaló que había habido una violación de esta menor en la unidad de reacción inmediata que no existió. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que quemaron las entrevistas a todos los niños que habían sido violados en el departamento del Cauca del año 2010 al año 2021. Hoy, gracias a esa acción vandálica y destructiva que implica unas pérdidas materiales, pero que implica una pérdida enorme en evidencia, podemos decir que los violadores se encuentran libres en el Cauca con toda la tranquilidad y no tenemos elementos materiales probatorios para imputarle los delitos que justamente merecen estas personas que le causan daño al país. O sea, gracias a esto, eso que está contando, fiscal. muy grave, grave que finalmente por acciones delincuenciales, instigaciones a la violencia, terminemos además promoviendo y protegiendo la delincuencia a través de esas manifestaciones. La Fiscalía General de la Nación es parte de la rama judicial. Sí. Nosotros protegemos los derechos fundamentales de las mismas personas que salen a protestar legítimamente, que son legítimos las protestas también. Pero imagínese usted, lo que hace la Fiscalía es tratar de distinguir, de investigar lo que tiene que investigar. Y por cuenta de eso, hoy el departamento del Cauca se encuentra en una situación muy difícil y por supuesto la Fiscalía pues está al frente porque tampoco vamos a declinar en nuestra función de administrar justicia. Fiscal, otro caso, en Ibagué, Santiago Andrés Murillo, de 19 años, estudiante de bachillerato, murió el 1 de mayo cuando en medio de los disturbios fue impactado por un disparo de arma de fuego. ¿Qué se sabe de él? Mire, ese es un caso que la Fiscalía General de la Nación inmediatamente lo conoció. También nosotros lo que hicimos fue priorizarlo y tomar la siguiente determinación, José Manuel. Observamos que la justicia penal militar, con rapidez, asumió esa investigación e incluso ordenó una captura contra ese policía, contra ese patrullero. Nuestros investigadores llegaron a la conclusión de que en ese caso, este patrullero le disparó a esa persona, constituyéndose para nosotros en un homicidio agravado que no tenía nada que ver con la justicia penal militar. Planteamos un conflicto de competencias, un conflicto de jurisdicciones, lo trabamos ante un juez de garantías, el juez de garantías nos dio la razón, estamos conociendo por competencia prevalente ese caso y al mismo tiempo el juez le compulsó copias al juez penal militar ante la Fiscalía para investigarlo, que para la gente del común quiere decir que el juez penal militar hizo mal lo que debía hacer y le están diciendo que investigue la Fiscalía General de la Nación su proceder. Yo sí quiero enviar el siguiente mensaje. Nosotros, como Fiscalía General de la Nación, protegemos la jurisdicción ordinaria cuando hay homicidios de por medio en este tipo de manifestaciones, porque además son los estándares internacionales y al mismo tiempo la misma Corte Suprema de Justicia el 4 de mayo del 2011 lo señaló y la Corte Constitucional lo reafirmó en la sentencia C-326 del 2016. Nosotros acatamos ese principio y el mensaje muy claro es que homicidio que se produzca debe venir a la jurisdicción ordinaria por nuestra justicia prevalente. Fiscal, hablemos de Lucas Villa. El país estuvo impresionado con la muerte de este joven de 37 años. Murió el 11 de mayo, recibió 8 disparos. ¿Cómo va la investigación para saber quién mató a Lucas Villa? El caso de Lucas Villa es un caso, y vuelvo y repito, lamentable. Y yo quiero enviarle solidariamente a todas estas personas que pueden ser explicaciones que damos acá en el canal y en televisión, pero quiero mandarle un mensaje también solidario a las víctimas y a las familias. A mí me duele como fiscal general de la Nación, nos duele a todos los funcionarios de la Fiscalía porque pueden ser nuestros hijos, porque pueden ser nuestros familiares, esto que está ocurriendo, José Manuel. En el caso de Lucas Villa. Lucas Villa, tenemos 3 grandes hipótesis. La primera es que fue asesinado por su función de liderazgo social. En eso hay unas explicaciones donde se ha venido caracterizando el entorno familiar, personal, las amistades, el contexto que estaba ocurriendo. Hay otra hipótesis, es que se presentó por cuenta de las manifestaciones y ahí habría que ver que exista
funcionarios o servidores públicos alrededor de esto. Y una tercera hipótesis es que tenemos que estudiar el contexto de Dos Quebradas y Pereira, porque ahí hay grupos delincuenciales dedicados al microtráfico, a la extorsión y al homicidio o sicariato en ese lugar del país, y tenemos que determinar cuál fue la vía que efectivamente por la que vino el caso de Lucas Villa. Estamos cumpliendo los estándares de plazo razonable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, de la complejidad del asunto, de la actividad de las investigaciones de la Fiscalía y de la actividad de los interesados. Llevamos 20 días, pero le vamos a dar la respuesta al país adecuado en su momento. Esta no es una Fiscalía y a mí no me gusta poner el espejo retrovisor, pero cuando lo tengo que poner lo pongo. Esta Fiscalía, y ustedes lo saben y el país lo conoce, era una Fiscalía en muchos momentos de su historia, para no ponerle nombre a esto, que aparecían fiscales generales que tomaban decisiones rápidas y a los 10 minutos tenían que devolverse a pedir excusas porque hicieron las cosas rápidas. Aquí tenemos unos grupos serios, investigativos, y nosotros actuamos autónomamente, no hay presión alguna alrededor, ni de la policía, ni del Ejecutivo, ni de nadie en este país, más allá de la autonomía e independencia de los fiscales, que tienen además una función constitucional, que es la de esclarecer los hechos. Fiscal, le cambio de tema para hablarle del asunto de los bloqueos, que indigna y preocupa tanto a los colombianos. Entre otras cosas porque la gente se pregunta, bueno, aquí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada. ¿Qué le responde el fiscal general de la Nación a los colombianos que tienen la preocupación de por qué no se levantan los bloqueos por la vía de la justicia? La Fiscalía General de la Nación, de forma inmediata, ha venido determinando cuándo se configura o se tipifica el delito de obstrucción. En el Código Penal se encuentra en el artículo 353A, que dice obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Dentro de los 203 imputaciones existen casos de obstrucción, pero también existen realidades como hay protestas que se producen, se capturan a las personas por parte de la policía, se entrega el informe al fiscal y el fiscal considera que no hay elementos probatorios suficientes o videos o prueba para, o evidencia física para que esas personas puedan ir a una imputación o una medida de aseguramiento. Hoy nosotros tenemos ya, teníamos hasta la semana pasada 5 vehículos que al mismo tiempo se les había iniciado proceso de extinción de dominio, otros con fines de comiso, porque además estuvieron atadas a conductas delictivas, con todos los elementos. ¿Qué hace la Fiscalía? Inicia un proceso que va a definir el juez, pero la Fiscalía General de la Nación inscribe unas medidas cautelares para bloquear la posibilidad de que entre en el comercio ese bien, queda secuestrado, queda embargado el bien y entre en un proceso de, digamos, de extinción, en la fase inicial de un proceso de extinción de dominio. Hoy puedo decirle que hemos inscrito 18 medidas en un proceso inicial de extinción de dominio de tractomulas, camiones, en diferentes lugares del territorio nacional y más o menos un grupo de 300 a 350 personas de la Fiscalía General de la Nación, hoy en diferentes lugares del territorio nacional, procederán a secuestrar esos vehículos y embargarlos para ponerlos a recaudo de la Fiscalía. Ese es un anuncio importante, fiscal. ¿En qué zonas del país está o va a pasar eso en los próximos minutos? Vamos a hacerlo en diferentes zonas del país. No le voy a dar los datos exactos, le informaremos al país en su momento, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. La acción de extinción de dominio, y esto es muy importante decírselo al país, se produce por 2 razones. Una, porque usted adquiere un bien y ese bien tenía fondos ilícitos, José Manuel, sí, que es el caso, por ejemplo, de narcotráfico. Entonces compra uno un apartamento y los fondos ilícitos, los fondos se derivan de una actividad atada al narcotráfico. Muy bien. Y otra es cuando usted tiene un bien lícitamente adquirido, pero lo utiliza para cometer ilícitos. En ese caso concreto se produce la acción también de la Fiscalía. Le pongo un caso concreto. Usted alquila su inmueble, usted lo compró de forma adecuada o usted compra un inmueble y lo utilizan para ser un expendedero
de droga. Nosotros podemos iniciar un proceso de extinción de dominio en fase inicial, por supuesto existe el debido proceso. Aquí la carga de la prueba se invierte, es decir, usted tiene que demostrar por qué ese bien finalmente estaba en esas condiciones, y yo creo que eso es lo que quiero decir cuando iniciamos los procesos de extinción de dominio y decomiso. Pero hoy tenemos esta decisión en el marco, por supuesto, del artículo de la ley 1849 del 2017 y del artículo 353A del Código Penal. Fiscal, ¿usted le podría decir a los colombianos que con este inicio de extinción de dominio en contra de esos 18 camiones se va a lograr un desbloqueo en algunos puntos importantes del país? Mire, se pueden lograr desbloqueos, pero yo quiero enviar el siguiente mensaje también al país a través de esta entrevista, y le agradezco que me den la posibilidad de amplificar este mensaje. La Fiscalía General de la Nación o la justicia colombiana no va a resolver un problema social, político y económico en Colombia. Nosotros actuamos con toda la rigurosidad, porque la obligación de la Fiscalía es ser titular de la acción penal, y la obligación de la Fiscalía es investigar hechos que sean o que puedan constituir delitos en Colombia. Esa es la función de la Fiscalía, lo que llaman popularmente judicializar. Cuando dices que la Fiscalía judicializa, obvio que judicializa, porque es la función que tiene cuando existen delitos. Pero sí es necesario también distinguir en esta entrevista lo siguiente, José Manuel. Existen miles de ciudadanos en Colombia, que han sido víctimas también de la situación producida por el COVID-19. O sea, hoy tenemos estudiantes legítimamente que no volvieron a la universidad. Tenemos gente que ha perdido sus empleos. Tenemos, una cantidad de circunstancias, y decir que la justicia penal colombiana es la encargada de entender un fenómeno como el que estamos viviendo sería completamente miope de mi parte y miope de la entidad que hace todo el trabajo de la persecución penal. Entonces yo lo que creo es que hay que, reconociendo esa realidad que yo he visto en los territorios, porque yo en la ciudad de Cali, todo el equipo, hemos estado 5, 6, 7 veces en las últimas semanas. La gente, obviamente, gente que cree en el Estado, la gente de este país es gente buena, la gente de este país quiere que esto funcione. Nosotros no podemos pensar que el país se pueda acabar mañana o pasado mañana, tenemos es que pensar que esta es la gran oportunidad, José Manuel, la gran oportunidad de Colombia, la gran oportunidad para pensar en un pacto además que tenga el liderazgo, por supuesto, del presidente de la República, del alto gobierno, y que aprovechen esta gran oportunidad que les da el país para poder avanzar en esos grandes acuerdos que requiere Colombia. El fiscal general, por su lado, hará la tarea con la Fiscalía General de la Nación, que es justamente en los casos donde el Código Penal se infrinja, sin mezclar con lo que le estoy diciendo, procederemos con toda claridad, pero sobre todo con mucha rigurosidad judicial frente a los jueces de garantías, a nuestros magistrados en tribunales y ante los magistrados de las Cortes. Fiscal, ahora le pregunto un poco más sobre esa tesis del gran pacto que está proponiéndole usted hoy a Colombia a través de esta entrevista, pero de los infiltrados violentos en las protestas también se habla mucho, y usted mejor que nadie sabe que la justicia, más que hablar, debería demostrarlo con pruebas. ¿Hay pruebas de eso, de que los violentos, de que organizaciones criminales estén infiltradas en el paro, en la protesta que hemos vivido en el último mes en Colombia? Nosotros tenemos evidencia, elementos materiales probatorios, evidencia, documentos, videos, prueba técnica, y ya la llevamos a los jueces, de que en la ciudad de Cali, vamos a poner un poco el contexto de cuáles han sido los lugares. En la ciudad de Cali tenemos lugares como, por ejemplo, algunos lugares del distrito de Agua Blanca, en Puerto Resistencia o Puerto Rellena, en La Luna, en la zona de La Luna, hay incidencia de la Dagoberto Ramos, que es una disidencia en el Cauca de las FARC, que el ELN participa también en esas manifestaciones, y allá logramos la captura de los hermanos Lerma, que operan en la zona de Argelia, Cauca, en donde hay un enfrentamiento con la disidencia Carlos Patiño. Tenemos absoluta claridad. El día de ayer capturamos 7 personas que no solamente estaban participando en los bloqueos ilegales y violentos en diferentes zonas de Cali, y sobre todo en los puntos de salida hacia Buenaventura, los puntos de salida hacia
el norte del valle y hacia el Cauca, sino que al mismo tiempo tenían los planos, tenían todas las circunstancias, era la nueva Marquetalia. Estos actores delincuenciales se unieron en el Cauca con la Carlos Patiño, que también hay capturados. Cuando yo digo que hay capturados y están con medida de aseguramiento es que la Fiscalía entregó las pruebas o los elementos materiales probatorios que nos permitieron crear esas inferencias. Pero lo que quiero decir con esto es que detrás de las manifestaciones violentas de destrucción del patrimonio público, de destrucción del patrimonio privado, de ataque a los derechos de los manifestantes legítimos, de la ciudadanía que no manifiesta y de la institucionalidad, pues se encuentran evidentemente estas organizaciones criminales que también están actuando en Buga y seguramente nos va a llevar a lo que ocurrió en Tuluá, como usted me planteó hace un momento. En Cartago también están ocurriendo este tipo de circunstancias. Luego, estas estructuras existen, José Manuel. Antes de que se presentara estas manifestaciones y este paro, ya nosotros teníamos mucha claridad en el Cauca, puntualmente en el Cauca, que 6 estructuras, la de Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño, la Jaime Martínez, la Franco Benavides, la Uría Rondón, la estructura de Alfonso Cano, el bloque occidental, el coordinador de Occidente, toda la dinámica de pelea con el ELN, abajo la Oliver Sinisterra, los contadores se están uniendo en una dinámica, en una guerrilla que se llama FARC-EP. FARC-EP, no disidencias, FARC-EP, FARC-EP. Y cuando se captura estas personas utilizan los códigos de las FARC-EP y están organizadas en las zonas del Cauca, en las zonas del sur del valle. Hay una compañía que se llama la Dan Izquierdo que pasó de la cordillera central a la parte occidental de la misma cordillera y ha afectado Jamundí, Tuluá, Buga, y que está atada con lo que ocurre en Caquetá. Yo le voy a decir una cosa con toda claridad: desconocer que en Colombia ese tipo de violencias atadas al narcotráfico, atadas a la destrucción de infraestructura, atadas a todo eso, son aisladas o son residuales como se ha planteado en Colombia, me parece un error. A las cosas hay que decirlas por su nombre. Lo que existió y lo que ha existido en Colombia es la idea de que Colombia es un país en paz y de que uno con papeles resuelve la paz o con leyes. ¿Y no? Y no. En Colombia lo que existe hoy día es una gran lucha que existe entre la legalidad y la ilegalidad. Y hay que decirlo también con letras muy claras. Existe malestar social producto de lo que ha ocurrido con la pandemia y de todo lo que ha ocurrido. Pero lo que no se puede permitir... ¿Para el fiscal general fracasó el acuerdo de paz entonces? Para mí el acuerdo de paz no es la firma de un acuerdo. Para mí el acuerdo de paz es la realización de los derechos ciudadanos permanentes en un país. Hegel decía una cosa que me parece importante, decía ¿qué es el derecho? Y decía el derecho es el reino de la aplicación real de la ciudadanía, el reino de la libertad realizada. Y la libertad realizada se hace con el derecho en la mano y por supuesto con todos los aspectos que no lo resuelve solo el fiscal general de la nación o la fiscalía o cualquier entidad del Estado, lo resuelven todos los colombianos. Por eso lo que se requiere es un gran liderazgo y un gran pacto para que esto pueda generar una transición, una gran oportunidad histórica para Colombia, una oportunidad que nos lleve a que el siguiente gobierno seguramente pueda tener esa dinámica de reconstitución de una serie de pactos sociales importantes, pero siempre sobre la base del respeto a la legalidad y del ataque a la criminalidad organizada que se presenta en algunos territorios del país. Bueno, queridos, este hombre cumple lo que promete. Recuerden que él dijo que iba a hacer extinción de dominio y lo ha hecho. Bueno, queridos, a la parte de toda esta situación de violencia, tenemos una situación supremamente grave, tan grave como la violencia, y es la pandemia del COVID-19. Ocupación de camas UCI en Colombia. Estas son las ciudades y departamentos con la situación más crítica.
la situación epidemiológica en Colombia no mejora en cuanto a los indicadores del coronavirus se refieren, productos de la aglomeración del último mes en las principales capitales del país. Se han incrementado el número de personas contagiadas y también las que necesitan una cama en cuidados intensivos. A nivel nacional, la ocupación UCI llegó en las últimas horas al 85.7%, según la información brindada por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que el país cuenta con 13.054 unidades disponibles, de las cuales 6.841 están ocupadas con pacientes con COVID-19. Eso está confirmado. Los 225 registran como casos sospechosos y 3.421 es por otro tipo de patologías. Hemos venido observando la progresión del tercer pico en Colombia, que empezó en la costa norte y se ha concentrado en el centro del país. Ese tercer pico venía reduciéndose alrededor del 29 de abril, momento en el que llegamos al mínimo de 8.000 casos diarios y desde ese momento se ha incrementado. Esto lo señala y lo confirma el ministro de Salud, Fernando Ruiz, al analizar la situación epidemiológica del país. De esta forma, el país mantiene una disponibilidad del 14.3% en unidades de cuidados intensivos, pero esa es la realidad de cada ciudad o departamento la que mantiene encendidas las alarmas. En Bogotá y Antioquia, están los casos más críticos, pues la ocupación UCI se ha mantenido por encima del 90% en las últimas semanas y ambas regiones están señaladas que es prácticamente imposible ampliar las ofertas de más unidades, pues no se cuenta con el personal sanitario suficiente. La Secretaría de Salud de Bogotá señaló que este jueves llegó a una ocupación total del 95.6%, presentando una ocupación de 2.575 camas de 2.693 que están habilitadas en total. Las UCI destinadas al COVID-19 tienen una ocupación del 97%, cifra que no se había visto en toda la pandemia, con 2.141 unidades ocupadas de 2.208 disponibles. Y esto es un resultado de que los señores que organizaron el paro, ellos, y al final del programa vamos a contarle quiénes son los organizadores de ese paro. Ellos son los corresponsables de toda esta hecatombe que se va a presentar, porque hasta ahora está empezando a arrancar esa línea del tercer pico. Ellos son los responsables porque bastante se les advirtió y se les dijo que por favor no lo hicieran, que no llamaran a las marchas. En este momento la salud es el principal derecho, está por encima de cualquier otra pretensión. Esto es una corresponsabilidad de todos esos senadores y de todos esos políticos que incitan e invitan a salir a la gente a la calle. Además de que están incendiando el país, están haciendo que todas esas personas que se van a la calle vayan a aparecer con COVID. Y lo más grave, porque el que se va a la calle y se expone es responsable. Lo más grave es la corresponsabilidad en que esos jóvenes llevan para sus casas el COVID y los más afectados son las personas mayores. Hablando del COVID, tenemos una buena noticia. La vicepresidenta pedido al gobierno de Estados Unidos de más vacunas para Colombia. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez avanza en su maratónica gira diplomática por los Estados Unidos. Este jueves la funcionaria se encontró con autoridades de la salud del gobierno de los Estados Unidos y habló, en otras cosas, de la vacunación de Colombia. Reforzamos la solicitud de Estados Unidos sobre las vacunas excedentes de la administración del presidente Joe Biden y la posibilidad de hablar con farmacéuticas y vacunas a la población migrante en nuestro país, expresó Marta Lucía, quien aseguró que todo va por buen camino.
En el encuentro donde además asistió el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, la canciller se refirió a las necesidades de Colombia en materia de salud. Entregó un avance al país aliado sobre el Plan Nacional de Vacunación y resaltó el arduo trabajo realizado por el Ministerio de Salud para hacerle frente a una pandemia que ya supera los 86,000 muertos. Además, se elevó una solicitud al gobierno de Estados Unidos para que le preste a nuestro país la cantidad de biológico con promesas de devolverlos. O sea, que cuando nos salga la nuestra, nosotras se los devolvemos a ellos. Lo hizo porque, según la vicepresidenta, tras una declaración oficial del gobierno de los Estados Unidos, tendría aproximadamente 20,000 millones de vacunas para distribución en varios países, de los cuales un lote podría venir hacia nosotros. Bueno, vamos a regresar a nuestros aliados del programa La Noche de TN24 y vamos a seguir esta muy buena información que el fiscal nos está dejando. Los tiempos de la Fiscalía y los tiempos de la justicia no son los tiempos de los titulares de un periódico. Los tiempos de la justicia son los tiempos de la reflexión. Y por eso creo yo que estos dos casos, que son casos muy dolorosos, tremendamente dolorosos. Mire usted, José Manuel, usted me hace esa pregunta. Y nosotros tenemos hoy en el Putumayo un caso de una persona que violaba a un niño de 2 años. Y también estamos en ese proceso. O sea, nosotros no solamente focalizamos la acción de la Fiscalía o los 5,000 fiscales están cubriendo todo el territorio para ver qué es lo que está pasando en el Cauca, en el Valle, sino al mismo tiempo seguimos operando en el marco de las dinámicas y de los corredores regionales de criminalidad y por supuesto de la línea de seguridad ciudadana, de corrupción y de desmantelamiento de organizaciones criminales dentro de la Fiscalía. Fiscal, ¿qué va a pasar con la concejal de Bogotá que difundió alguna información y según esa información, dicen algunos, se provocaron esos ataques que todos vimos a las ambulancias en Bogotá? Bueno, mire, yo no voy a entrar puntualmente a hablar de un caso o de otro caso. Cada fiscal en la Fiscalía tiene una autonomía y una independencia y el caso está siendo estudiado. Pero sí puedo decir lo siguiente. Ningún derecho en Colombia, incluso la libertad de expresión, incluso el derecho a la protesta, es absoluto. Ninguno. Y hay dos conceptos para que la ciudadanía entienda que son conceptos muy simples, sin entrar en grandes artificios argumentales. El primero, el derecho de las personas termina cuando empieza el otro derecho. Y un derecho siempre tiene un correlativo deber. Eso es una clase de cívica básica en los colegios. ¿Qué quiere decir con esto? Que las personas, los servidores públicos, sobre todo los servidores públicos, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, y las decisiones de la Corte Constitucional, determinan, al igual que el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que la libertad de expresión tiene unos límites y esos límites además generan que para un servidor público existan unas limitaciones adicionales. Está mucho más expuesto, por ejemplo, dice la jurisprudencia, la vida íntima de un funcionario público que la vida íntima de un particular. La responsabilidad de un funcionario público tiene que ser una responsabilidad enorme, se maximiza cuando tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de seguidores. En ese orden de ideas, actuar de esa manera, volarse, en términos muy francos, volarse los límites, generar zozobra social, generar caos, plantear situaciones que pueden generar colapsos institucionales, se traducen en el Código Penal en 2 delitos. Un delito es la falsa denuncia y el otro delito es la instigación al delito, a delinquir. En ese caso, como en todos los casos, se tiene que determinar si existen los elementos materiales probatorios, la evidencia física, la técnica, sí, para poder ir ante el juez de garantías y determinar si existieron alguna de esas dos conductas. Lo que es claro es que entonces vienen investigaciones en ese caso y en otros de funcionarios públicos, de alcaldes, por lo que dijeron, hicieron o no hicieron. En este momento la Fiscalía está obligada constitucionalmente, nosotros lo tenemos que hacer de oficio, por querella, por denuncias. Si hay un ciudadano que considera que una
conducta de esas debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación, por virtud del mandato del artículo 250 de la Constitución y de 200 del Código de Procedimiento Penal, debe hacerlo. Señor fiscal, ¿usted está de acuerdo con que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia y que venga pronto además? Dos cosas sobre eso. La primera es que la Fiscalía General de la Nación está cumpliendo claramente con todos los estándares internacionales. Esta entrevista ha sido un elemento además claro de cuál ha sido la debida diligencia reforzada en las investigaciones que estamos teniendo, como lo dijo hoy el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comunicado público, en donde lo leímos con muchísimo detenimiento toda vez que nuestras actuaciones están sometidas a eso. Y de hecho, recordarle algo. El Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Constitución Política, gozan además de un control de convencionalidad y de constitucionalidad. O sea, el control de constitucionalidad que ejerce la Corte Constitucional involucra la adecuación de la Constitución Política también con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió en el caso de la Procuraduría General de la Nación y de la sentencia que se produjo en la Corte. Sobre la pertinencia, el momento, el lugar, cuándo, cómo, es una facultad que le corresponde al Ejecutivo y al Presidente de la República en virtud de las competencias que le da el artículo 189 de la Constitución. Sí, pero por lo pronto, usted fuera, ¿debía o no debía entrar? Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación, con comisión interamericana o sin comisión interamericana, con corte interamericana, sin corte, con corte penal o sin corte penal, con lo que sea, la Fiscalía es autónoma, soberana, independiente y cumple las funciones sin necesidad de ninguna ayuda de darle justicia a los colombianos y de responderle de forma clara a lo que se está requiriendo hoy en el país. Fiscal, hay empresas de grandes superficies que han sido señaladas por algunos de haber cometido algún tipo de abuso en el marco de este paro. ¿Qué tiene para decir la Fiscalía General de la Nación sobre eso? Puntualmente usted me está preguntando sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de Cali. Sí, señor. En el marco de esa gran superficie, que además se generó, de nuevo, vuelvo y repito, por redes sociales, con falsas denuncias, y se dice que son centros de tortura o que son centros de almacenamiento de cadáveres, etcétera. La Fiscalía General de la Nación, ¿qué hizo? Rápidamente mandó sus equipos investigativos al lugar. ¿Qué se constató? Que no había ninguna evidencia de nada de lo que se había planteado en esas redes sociales en donde hay personas que generan falsas denuncias y que tienen responsabilidad penal, posible responsabilidad penal. ¿Qué quiero decir? Mire, yo me pongo la mano en el corazón hoy ante el país. Este es un país donde estas empresas además legítimas, empresas además le han dado trabajo a los colombianos. O sea, no puede ser que ahora nosotros satanicemos las empresas en Colombia, satanicemos todos los establecimientos públicos. No puede ser posible que funcionarios que tienen responsabilidad nacional, José Manuel, que tienen impacto nacional, estén invitando al caos y estén invitando a la destrucción nacional. ¿Se refiere usted al senador Gustavo Petro? Me refiero a todos los funcionarios que tienen responsabilidad nacional. No quiero hacer señalamiento alguno a nadie. Le estoy diciendo es funcionarios de todos los niveles. Yo le pido un poco de responsabilidad personal. Cada vez que alguien vaya a escribir una sandez como esas, ¿por qué no mira a su hijo al lado? Y mire a su mamá, y mire a su papá, y mire a sus familiares. Cualquier persona de ellos, producto de estas salvajadas que se están poniendo en algunos lugares, en esas redes, pueden ser víctimas de lo que está ocurriendo en Colombia. Yo en eso quiero ser muy claro. Mis respuestas son, funcionamos en la Fiscalía General de la Nación, pero también soy una persona pública y soy una persona que ejerce una responsabilidad pública. Y como persona pública también debo decir, parte de los problemas que se han generado en este país se han generado por las discordias y básicamente por la incitación al odio
de unos contra otros. Es necesario que se pare esto y que necesitamos que alguien conduzca de forma adecuada. En este caso lo dije hace un momento, qué gran oportunidad tiene el presidente de la República, qué gran oportunidad tienen los diferentes sectores de poder darnos y mostrarnos un camino diferente al que hoy muchos sectores apocalípticos quieren decir que es Colombia. Señor fiscal, vamos llegando al final de esta entrevista y quiero preguntarle por los desaparecidos. Ha habido unas cifras encontradas entre entidades, la Defensoría dice una cosa, la Fiscalía otra. ¿Cuál es la cifra hoy de desaparecidos en el marco de las protestas que tiene la Fiscalía? Mire, nosotros tenemos una denuncia por desaparición forzada en el departamento de Antioquia, una. Y tenemos una mesa técnica con la Defensoría del Pueblo en donde la Defensoría del Pueblo recibe quejas de organizaciones no gubernamentales, de plataformas, con unos nombres. Esas personas todas entran en un proceso que se llama mecanismo de búsqueda urgente, que está contemplado en la Ley 971 del 2005, que es digamos, un mecanismo judicial. Bien. Una vez se produce la búsqueda, que es como todas las entidades del Estado empiezan a buscar a las personas, nosotros hemos encontrado 296 personas que han sido ubicadas y hay 123 personas que tienen activación de mecanismo de búsqueda urgente hoy en Colombia. ¿Qué quiere decir? Alguien podría decir, sí, pero ¿por qué no están las denuncias o los números de procesos atados a esos 123 casos? Porque no hemos recibido una sola denuncia de esos 123 casos de los familiares o de las personas cercanas a esas presuntas personas desaparecidas. Es decir, solo una denuncia. Solo una denuncia por desaparición forzada y una mesa con 123 búsquedas urgentes, de las cuales de esas 123 es lo que restó de las 296 personas ubicadas. Personas, y le cuento, personas que se ubican y le dicen, usted estaba desaparecida, y decían, no, yo no estaba desaparecido. ¿Quién dijo que estaba desaparecido? O sea, de todos modos, aquí lo que sí quiero decir es lo siguiente: si hay familiares, si hay personas hoy que tienen desaparecidos, pues la función es acudir a la Fiscalía General de la Nación con unas claridades. La falsa denuncia es un delito en Colombia. Bueno, querido, súper nutritiva, diría yo, para el conocimiento y la información de cómo funciona el país, de cuáles son las responsabilidades de la Fiscalía, y muy refrescante y un recorderis para todas esas mentes. Todos tenemos cerebros en compulsión, pero hay personas que sus cerebros son mucho más compulsivos que otros, y como yo siempre se los he explicado como terapeuta que soy, somos un resultado, concepción, vientre de la madre, el nacimiento y los primeros 5 años de vida. Ya no tenemos, hemos ido evolucionando, ¿no? Anteriormente uno le decía a unos muchachos cuando se iban a casar, háganse un examen de sangre para saber si la sangre es compatible. Hoy en día uno les dice, háganse un examen de cuáles son la genética y la epigenética de las enfermedades, de los hábitos, de las creencias y las costumbres de la familia de esa persona. Porque somos un resultado, concepción, vientre de la madre, el nacimiento y los primeros 5 años de vida. Y eso es lo que da nuestra personalidad. Por eso siempre, cuando estaban hablando del acuerdo de paz, para las personas que me siguen siempre en mi programa, siempre me escucharon decir que yo no veía en ninguna parte que estuvieran metiéndonos acuerdos de paz, una rehabilitación de orden mental y de orden emocional. Porque es poco fácil que una persona que se ha acostumbrado a delinquir y sobre todo que ha sobrepasado los umbrales de la perversidad, de la agresividad e incluso, diría yo, de los odios y del disfrute de la guerra, pueda rehabilitarse. Pero se pueden rehabilitar, claro, pero hay unos procesos para eso. Pero eso es un tiempo demorado. Yo siempre dije
cuando no sabíamos que esas curules se las iban a dar directamente a los que habían sido los jefes de las violaciones, los jefes de los secuestros, los jefes de las matanzas, los jefes de todo ese desastre que hizo la FARC, pues yo siempre pensé que se las iban a dar allá de segunda, tercera, cuarta línea, y siempre dije que ellos tendrían que hacer unos procesos de orden terapéutico, y todos los excombatientes deben hacer procesos de orden terapéutico. De hecho, yo siempre lo insisto cuando tengo la oportunidad de hablar, por ejemplo, con la gente que está manejando el PD o con cualquiera que esté relacionado con ellos, hay que trabajar y sensibilizar el que ellos realmente puedan borrar las memorias de todo lo que pasó. Aquí lo que tenemos es un poco de gente incendiando el país, pero vamos a mirar cuál es el árbol genealógico de ellos, cuáles fueron las experiencias de ellos cuando eran habitantes del vientre de la mamá. Porque todo eso que la mamá sintió, esos son las primeras informaciones que llegan a los bancos de memoria de ese bebé, y ese bebé va a crecer y va a interpretar la vida de acuerdo a eso. Y de eso, ahí tenemos un resultado de todo lo que está pasando en este país. Bueno, continuemos acá con nuestras noticias. La ciberguerra no es un invento, es real. Cuentas robots que se manejan desde granjas ubicadas en Venezuela, China y Rusia. Eso siempre lo hemos hablado en Magazine Informativo y Consciente. Tenemos como 5 años denunciando eso. Dijimos que en Venezuela eso era lo que estaba pasando y que indiscutiblemente fue lo que pasó en Chile y que ya estaba pasando en Colombia. Habla Paola Holguín tras su frase hacia la oposición que se hizo viral en las redes. Paola Holguín dijo: ustedes miran por un solo ojo. Eso quiere decir, traduciendo, dejen de ver una sola cara de la moneda, ¿sí? Nosotros, ahora se puso de moda otra expresión, es que solo miran con el ojo izquierdo. Cuando decimos es que miran solo con el ojo izquierdo, es que miran solo con el ojo de cómo interpreta la izquierda al mundo. Pero igual ellos también pueden decir, alguien también puede decir, es que mira solo con el ojo derecho, ¿no? Puede decir que es que está viendo solo el lado de cómo la derecha puede interpretar el mundo. Esto ocasionó que hasta el momento le hayan hecho a la senadora Holguín muchas amenazas a ella y a su familia, tanto así que ella va a demandar. Una controversia se desató este miércoles en las redes sociales por una intervención que realiza la senadora Paola Holguín del Centro Democrático en medio de un debate donde cuestionó a quienes defienden las manifestaciones del paro nacional. La congresista le dijo a sus compañeros que dejen de estar llorando por un solo ojo. Sin embargo, luego aclaró que lo dicho fue sacado de contexto. De hecho, yo he escuchado muchas veces el video y en la página de Facebook Live monté toda la entrevista que le hicieron en la revista Semana a ella, donde ese video lo repiten y lo repiten. Holguín dijo que con su frase lo que hicieron fue crear una mentira. Eso hace parte de algo que se llama posverdad o mentira emotiva, que lo hemos padecido muchos en esta ciberguerra. Y es que simplemente se renuncia a los hechos y se trata de generar, entre comillas, realidades, apelando a las emociones y a los sentimientos de la gente, dijo la congresista. A su vez aseguró que toda la polémica que surgió alrededor de su frase hace parte de una estrategia que hay en su contra y que está por pensar que ahora se necesitarán chalecos antirrefranes. Explicó que ella, como es montañera, es una montañera paisa, acostumbra a hablar con dichos. La pregunta que uno se hace es, ¿cuándo lo que incendian con mentiras y manipulaciones van a asumir las consecuencias de lo que dicen y lo que hacen? Recalcó la congresista. Este miércoles, tras las frases de Holguín, en medio del debate, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, dijo a través de un trino que él nunca había visto a nadie caer tan bajo. Imagínense, una persona que hace una colecta, como una persona como Gustavo Bolívar, que hace una colecta para comprar material de guerra, para seguir apoyando a los jóvenes vándalos
que están incendiando el país, y dice que nunca había visto caer a alguien tan bajo. Tras el comentario de la congresista de oposición, Holguín anunció que interpondrá una demanda penal y disciplinaria contra Gustavo Bolívar y el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, teniendo en cuenta que, según ella, sus comentarios generan una serie de amenazas de muerte en su contra. Lo que ellos hicieron manipulando el video, además, es con nombre y apellido, porque a ellos no les importa instrumentalizar a los jóvenes, a ellos eso no les importa. Yo jamás me referiría a ese joven del que habla él. Ella está hablando de un joven que perdió el ojo. Y ese es el estilo de ellos. Yo creo que esto es democracia. Se tiene que responder en los tribunales. No veo qué más hacer porque el video está ahí y a pesar de eso, ellos siguen manipulando y mintiendo. Y a ellos no les importan las consecuencias que puedan tener. Sembrar, desde que tengan la oportunidad de sembrar odio y resentimiento con mentiras. La senadora Holguín insistió que aquellos que hicieron fue llenar de rabia y de resentimiento a la gente contra ella, porque supuestamente se había burlado de una víctima simplemente sacando un comentario, una frase, haciendo un montaje, editando un video de ese joven con el que yo había dicho, a pesar de que no tenía nada que ver. Todos vimos el original del video porque eso es público, ¿no? Ellos, las sesiones del Senado las transmiten, ahí está. Y lo que uno se queda sorprendido es cómo ellos cogen unos apartes del video y editan la parte que a ellos le conviene y además hacen el montaje del otro video del muchacho, del joven que no se quedó sin un ojo, y entonces dice que ella se refería a ese joven que estaba sin el ojo. Vamos a escuchar unos apartes de unos videos que logramos de esta situación. Eso es muy grave y mire, por ejemplo, Twitter tiene 3,5 millones más o menos de usuarios en Colombia. La mayoría son bots, son cuentas robots y muchas de esas cuentas se manejan de granjas desde Venezuela, China, Corea del Norte, en fin, Rusia. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, que a pesar de la comunidad en Twitter es tan pequeña, muchos medios de comunicación tradicionales, radio, prensa, replican lo que sale ahí, sin hacer investigación a fondo, sin ver si lo que está ahí de tendencia o lo que es verdad o mentira, simplemente lo toman de ahí. Entonces, empiece a multiplicar ya no solo lo que implica una tendencia en Twitter, sino que estas se las llevan a otras redes, pero adicionalmente muchas veces las toman medios tradicionales y periodistas y hacen y siguen replicando la mentira como si fuera verdad. Ese es un tema muy complejo y lo de la ciberguerra no es un invento, eso es real. De hecho, uno puede estudiar ciberseguridad y hay empresas de ciberseguridad y es que existe algo que se llama piñar. Y es que cogen una persona y son capaces de alterarle el comportamiento, el pensamiento, los sentimientos a partir de una, entre comillas, ataque sistemático a través de las redes. Entonces, y yo les digo algo, esto no es solo de Colombia, este es un tema que se ha presentado en todo el hemisferio, se ha presentado de la misma manera, ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina, ha pasado en Bolivia, en muchos países ha pasado, en Estados Unidos ha pasado. Y es como empujan y alteran a la ciudadanía a unos comportamientos, a unos sentimientos y a unas creencias a partir de una manipulación que se da a través de redes sociales. Por eso les recomiendo tanto ese artículo de Harari que se llama Los cerebros hackeados. Le voy a poner un ejemplo de la manera en que se interpretó su frase, porque fueron muchas de las personas que la criticaron desde el propio Congreso de la República. Gustavo Bolívar dijo lo siguiente, abro comillas: la senadora del Centro Democrático, Paula Holguín, le dice a Juan Fonseca: deje de llorar por un solo ojo. Uno entiende el desespero del uribismo, pero nunca había visto a nadie caer tan bajo. Superó a Cabal deseándole el infierno a García Márquez y lo acompaña de un numeral que era Holguín miserable.
¿Qué quiere contestarle a Gustavo Bolívar frente a este trino? Pues yo creo que yo le contesto como se contesta en democracia. Yo hoy anuncié que voy a interponer una denuncia penal y disciplinaria contra él y contra Antonio Sanguino, porque finalmente todo esto desató cientos de amenazas de muerte, lo que ellos hicieron manipulando el video, además con nombre y apellido, porque a ellos no les importa instrumentalizar a los jóvenes, a ellos eso no les importa. Yo jamás me referí a ese joven, ustedes pusieron el video, jamás se habló de él, y ese es el estilo de ellos. Yo creo que esto en democracia se tiene que resolver en los tribunales. No veo qué más hacer porque el video completo está ahí y a pesar de eso ellos siguen manipulando, mintiendo y a ellos no les importa las consecuencias que puede traer sembrar ese odio y ese resentimiento con mentiras. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, queridos, esto es una situación que ya lo hemos denunciado varias veces en este programa, ¿no? Una de las personas que más mentiras tiene, de más noticias falsas tiene pegadas en sus redes es Gustavo Bolívar, es Petro y Cepeda, y ellos no la rectifican, a pesar de que las autoridades, un ejemplo como el que decía fiscal, que se desapareció un líder social, y el líder social aparece y dice, no, yo no estaba desaparecido, y ellos, ¿qué tienen que hacer? Bajar la noticia de ahí. Ah, no, la siguen teniendo ahí. Y así, noticias falsas de cosas que nunca han sucedido, ellos las siguen manteniendo en ese puesto. Muy delicada esta situación que está pasando con los temas de seguridad. Bueno, otra noticia del día de hoy es la moción de censura a Diego Molano. Los congresistas que votaron a favor y en contra de la medida contra el ministro, con 31 votos a favor y 69 en contra, para un total de 100 votos. El Senado de la República negó la moción de censura a Diego Molano y podrá seguir en su cargo. Con el respaldo del Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, algunos de los del Partido Liberal, porque recordemos que los otros, Gaviria les dijo que no votaran a favor del ministro de Defensa, sino que a favor de la censura. El partido Mira, Colombia Justa y Libre también. Entonces, muy bien, esperamos que el ministro siga con las pilas puestas y salga adelante toda esta situación poco fácil por la que nosotros estamos. Tenemos un video al respecto. Esta decisión del Senado de la República la entiendo como un voto de confianza a la institución de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. En estos momentos complejos del país y que esa violencia ha afectado la vida y la integridad de ciudadanos y de uniformados, lamentamos lo que les ha pasado y nos solidarizamos con todas sus familias. Esta decisión nos alienta a seguir trabajando por tener una fuerza pública y unos soldados y policías admirables. También la entiendo como una exhortación a avanzar a seguir protegiendo la tranquilidad y la libertad de millones de colombianos que no marchan. Nos exhorta a seguir protegiendo y acompañando la protesta pacífica para que puedan manifestar sus inquietudes. Pero también la entiendo como un respaldo que nos alienta para enfrentar con determinación a vándalos y criminales que quieren incendiar el país. Reafirma nuestro compromiso para seguir avanzando en desbloquear al país, en garantizar que campesinos, trabajadores, empresarios, jóvenes, sindicalistas puedan garantizar su libertad en todo su actuar todos los días en esta patria colombiana. A ustedes, colombianos, confíen que con la Constitución en la mano, con la verdad y con toda determinación avanzaremos en que se restaure la seguridad y la tranquilidad en aquellas ciudades y regiones apartadas y que con unas instituciones como unas Fuerzas Armadas y de Policía impecables y admirables, siempre estaremos garantizando la seguridad de esta democracia. ¿Inscrito en nuestra Guaca Millonaria? ¿Al día en el pago de tu factura? ¿Ganas de ganarte 3 millones de pesos?
Entonces conéctate este viernes a las 7 de la noche por nuestro Facebook Live. Disfruta de nuestra velada cultural y mente positiva, porque el ganador de este viernes en nuestros sorteos millonarios puede ser tú. Aguas Capital Cúcuta. En medio del lodo y los malos olores, la cuadrilla Aguas Capital Cúcuta trabaja por el bienestar de los cucuteños. Mi nombre es Neider Bustos, yo hago parte del Centro de Negocio Alcantarillado, la cuadrilla de Canales. Bueno, llevo aproximadamente un año en Aguas Capital. Yo trabajo para aquí para poder ayudar en el sustento de mi familia. Algunos de mis compañeros son padres de familia y gracias a esto pueden sacar sus familias adelante. Lo más difícil de nosotros es entrar a este lodo donde hay esta basura para poder realizar nuestro trabajo. Mi nombre es Luz Pedraza, habitante del barrio Carora. Es extremadamente fuerte el trabajo de ellos y no muy valorado muchos por vecinos por acá que siguen aún, estando ellos trabajando, lanzándoles basura. Sin importar el sol, la lluvia o las adversidades del terreno, estos hombres que nos enorgullecen hacen el trabajo que pocos se atreven a realizar. Bueno, nuestra cuadrilla se encarga de limpiar los boscurbes, los canales y los desarenadores. La gente bota mucho mugre, tenemos que limpiar hasta allá, hasta el fondo donde se ven. Nosotros venimos carreteando, le echamos a la máquina y la máquina saca la volqueta. Estas son las historias que nos enorgullecen. ¡Los buenos somos más! IPS Futumédica al alcance de todos, con el 50% de descuentos en consulta con medicina especialista, exámenes en medicina preventiva. Queridos, el director de la policía, Jorge Luis Vargas, fue ascendido por el Senado. En primer debate, la Comisión Segunda del Senado ascendió al mayor general, de mayor general a general al director de la policía, Jorge Luis Vargas, quien logró el respaldo de la mayoría del Congreso en medio de la polémica por cuenta de los casos del abuso de autoridad de la policía. Pese a las críticas de la oposición, la mayoría de los congresistas defendieron la trayectoria del oficial, depositaron su voto de confianza. El senador Juan Diego Gómez indicó que la trayectoria de 35 años de general Vargas no se puede manchar por casos que están siendo investigados y tienen responsabilidad individual. Bueno, todas las bendiciones para el general Vargas y confiamos en que la siga haciendo bien. Él la está haciendo bien. No está la situación fácil realmente. Yo tengo un profundo reconocimiento. Yo siempre he sido respetuosa de la autoridad, pero tengo un profundo reconocimiento por la policía, por el bien que siempre ha hecho a este país, a todas las generaciones. Desde que recuerdo que existo, siempre he encontrado un apoyo en la policía. De hecho, si uno se pierde y todavía, si uno está desorientado, busca a la policía. Con Andrea Nieto desde el control, ¿quiénes son los representantes del Comité de Paro? Vamos a escucharla. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al Comité del Paro Nacional. Ya se cumplen 3 semanas de parálisis nacional, de bloqueos, de violencia y de pérdidas en más de 10 billones de pesos. El gobierno del presidente Iván Duque ya ha iniciado conversaciones con los representantes del Comité del Paro, pero en las calles la misma gente que protesta se pregunta, ¿y quiénes son esos? Durante el fin de semana en el Monumento de los Héroes en Bogotá se vieron reunidas miles de personas, pero esos que estaban ahí marchando y manifestándose son los mismos que están negociando. En la última encuesta de semana revelada durante el fin de semana se hizo la siguiente pregunta. ¿Usted se siente representado por el Comité de Paro Nacional? No, el 52%, sí, 46% no sabe, no responde, 2%. Entremos en materia, pero ¿quiénes son los representantes del paro? Nos pusimos en la tarea, sobre todo para entender por qué es que la gente en las calles no se siente representada con los del Comité del Paro. Advertimos de una vez que toda esta información es pública y aparece en internet.
Aquí en El Control nos comunicamos con algunos de los líderes sindicales para conocer un poco más de sus hojas de vida. Percy Oyola, presidente de la Confederación del Trabajo. Percy Oyola se ha desempeñado en estos cargos: secretario general de la Confederación Nacional del Trabajo, vicepresidente sindicalista de la CGT, secretario de reclamos en la organización del sindicato Administración Postal, Sintrapostal, presidente de la Federación Nacional de los Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, UTRADEC, presidente del Sindicato Nacional de Industria de las Comunicaciones, Sintracomunicaciones, miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estudios Sociales, secretario general de la Comisión Latinoamericana de Caribe, tercer vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATI. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Es economista y magíster en ciencias políticas, especialista en alta gerencia y dirigente sindical desde hace 40 años. Luis Morantes, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. La Confederación de Trabajadores de Colombia es la central sindical obrera más antigua de Colombia. Fue fundada en agosto de 1935 bajo el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo. Luis Miguel Morantes, su presidente, se ha desempeñado en los siguientes cargos: fiscal primero de la CTC y secretario general de la CTC, pero ahora es el presidente de la CTC. Es un líder sindical desde hace 40 años, técnico en comunicaciones y se ha desempeñado también en el sector del transporte. Orlando Restrepo Pulgarín, de la Confederación de Pensionados de Colombia. Se ha desempeñado en varios cargos como coordinador de la Sociedad de Pensionados de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Estuvimos buscando la página de internet de la Confederación, pero no cuenta con ella y solo encontramos este perfil en Facebook. John Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados. Ha sido candidato al Senado por el Partido Conservador Colombiano. Es técnico en relaciones industriales del SENA. Trabajó en el Estado, en el Ministerio de Obras Públicas y luego en el Ministerio de Comunicaciones. Ha sido líder sindical desde 1978. Ya se retiró del Partido Conservador y hoy en día no milita en ningún partido político. Es hijo del primer ministro obrero que tuvo Colombia, el señor Antonio Díaz García, quien se desempeñó como ministro de Comunicaciones en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. William Velandia, presidente de FECODE, es cucuteño, está dedicado a la pedagogía desde 1980, año en el cual también se inició como dirigente sindical. Es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Pamplona. Se ha desempeñado como directivo de la Asociación de Instituciones del Norte de Santander, secretario de Educación Sindical y de Comunicaciones y vicepresidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Edwin Palma Egea, presidente de la Unión Sindical Obrera. Se ha desempeñado como miembro del Grupo de Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Buscamos en la página de internet y no encontramos mucho sobre la junta directiva de la USO. Edwin Palma es abogado con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social y tiene una maestría en Derecho. Es oriundo de Barranca Bermeja y trabaja en Ecopetrol. Óscar Eduardo Gutiérrez Reyes, Dignidad Agropecuaria. Ha sido coordinador del Polo Democrático del Departamento de Caldas, secretario general de la Alcaldía y concejal de Chinchiná, dirigente cívico del municipio de Chinchiná y diputado de la Asamblea de Caldas entre 2001 y 2007. Encontramos además que ha respaldado al senador Jorge Enrique Robledo, según la información que encontramos en la página del Congreso Visible. Héctor Alfonso Medrano, de la Asociación Colombiana de Camioneros. No encontramos ninguna información al respecto. Esto fue lo único que pudimos verificar de la Asociación Colombiana de Camioneros en su página de internet. Dragoneante Horacio Bustamante Reyes, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Ha sido miembro de la Asociación Sindical Unitaria de Trabajadores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia. Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes de la Universidad Nacional, elegida por voto estudiantil, según lo dice su cuenta de Twitter, y además está estudiando un posgrado en Economía. Además de estos dirigentes sindicales, también hacen parte del Comité del Paro.
Organización Nacional Indígena, Consejo Regional Indígena del Cauca, Movimiento de Mujeres, Confederación Nacional de Pescadores, Recicladores, Movimiento Ambientalista, Comité de Defensa del Páramo, Movimiento LGTBI y un largo etcétera. Surgen varias preguntas. ¿El Comité del Paro representa en realidad a las personas que están marchando? ¿El Comité del Paro tiene algo que ver con la vandalización que se ha visto en el país? ¿El Comité del Paro rechaza los bloqueos o los avala? ¿Con quién se está sentando el gobierno nacional? ¿Son todos los que están? ¿Van a dar algún resultado? Y finalmente, detrás de toda esta lista, el país sí se está preguntando, ¿este Comité del Paro está de paro o por el contrario está manejando los intereses de algunos candidatos que ven en las marchas y en los reclamos legítimos el fuego que se necesita para que Colombia arda? ¡Viva el paro nacional! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el paro nacional! Sí, porque con fuego también quieren conquistar el poder en 2022. Bueno, queridos, para completar esta información que nos dio Andrea Nieto, los sueldos de ellos son de 48 millones, un poquito para arriba, ¿no? Ustedes pueden investigarlo. Pero también es muy importante que los que son trabajadores que están afiliados al sindicato, pues revisen si realmente esos que están ahí en el sindicato los están representando a ustedes. Buenos queridos, mañana, 6 de la tarde, por favor esta noche antes de dormir, vea un video bonito. Vea un video de caídas de agua, de sonidos agradables y tenga temas agradables con su pareja, con sus hijos. No escojan el momento de irse a la cama para discutir, para pelear o para hablar de temas que no son fácil de conciliar. El momento de la cama es el momento de la ternura, de la dulzura, de ver cosas bonitas, de sentir cosas bonitas, de sentir cosas ricas. Bueno, queridos, mañana 6 de la tarde. Los quiero. Que Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches